Abogado, los testigos me dijeron que ella sí tiene una discapacidad auditiva, pero le gustaría empezar viendo si puede escucharlos desde las mesas. Y si no puede, simplemente acérquese como lo hizo antes con el testigo anterior y asegúrese de pararse donde el jurado pueda verla. Está bien. Muy bien, ambas partes listas para el jurado. Listos, su señoría. Está bien, no tiene que ponerse de pie. Siéntese. Está bien. Muy bien, todos pueden tomar asiento. Buenos días. Me disculpo por la demora, pero ya estamos listos para comenzar. Este testigo ya ha prestado juramento para decir la verdad, señor Goebel. Gracias. Buenos días, buenos días. Me voy a referir a ti como Michelle para los fines de esta audiencia. ¿Está bien? Entonces, Michelle, ¿cómo conoces a Tanner Horner? Conozco a Tanner. Nos mudamos al vecindario. Creo que fue en 2001 y mi hijo era amigo de Tanner. ¿Tienen edades similares? Sí, señor. Mi hijo es como un año mayor que Tanner. Está bien. ¿Y tu hijo y Tanner eran similares en otras cosas además de la edad? Sí, señor. ¿Y cómo era eso? Ambos tienen Asperger y los dos fueron muy acosados en el vecindario. Vivíamos en un vecindario que era medio problemático. No sabía que era malo cuando me mudé ahí, pero lo descubrimos muy rápido. Llevaba a mis hijos a la escuela, a mis niños, todos los días. Pero a veces tenía que trabajar hasta más tarde y mi hijo se iba en el autobús. Y cuando mi hijo se iba en el autobús, Tanner también se iba en el autobús. Y a veces Tanner se quedaba fuera de su casa cuando era solo un niño pequeño. Mi hijo probablemente tenía 11 años cuando nos mudamos al vecindario. Y eso haría que Tanner tuviera 9 años. Entonces, volvamos al tema del acoso. ¿Dijiste que ambos fueron acosados o solo Tanner? No, ambos fueron acosados. ¿Y quién estaba haciendo eso? Había unos chicos del vecindario en el barrio. Eran como 3, y esos 3 tenían un par más que eran mayores. Había como 2 que eran mayores, y luego los 3 chicos, ellos tenían 2 que eran mayores, y luego tenían uno que era, creo, más joven que Tanner, creo. ¿Y a qué te refieres con acoso? Les pegaban. O sea, físicamente. ¿Viste las lesiones? ¿Alguna vez intentaste intervenir? Está bien. ¿Podrías decir sí o no? Sí, señor. Está bien, estás bien. Sí, señor. Perdón, sí, señor. Entonces, ¿cómo intentaste intervenir? Bueno, un día cuando... mi hijo vio a Tanner sentado en el porche y mi hijo dijo, mamá, tengo que ir allá abajo y salvar a Tanner. Y yo le dije, está bien, él fue allá abajo. Aquí está. Todos los demás se lo dijeron. Adelante, puedes decirlo. Adelante. Mi hijo llegó a casa y dijo, mamá, tengo que ir allá abajo y salvar a Tanner. Y yo le dije, está bien, así que mi hijo corrió allá abajo para salvar a Tanner. Y luego mi hijo corrió a casa y dijo, mamá, me están persiguiendo. Me están persiguiendo. ¿Y yo quién? Y entonces esos chicos vinieron a mi casa y llegaron a mi puerta. Y ese chico que lideraba encontró la gorra. Y su gorra estaba en mi cabeza, justo aquí. Y le dije, tal vez tengas que pasar por mí antes de llegar a mi hijo.
Y dije, y sí lo dije, chicos malos, porque los tres lo eran. Dije, chicos malos, ¿qué van a hacer cuando vengan por ustedes? Y marqué al 911. Y la policía llegó y todos esos chicos, y creo que el niño pequeño tenía probablemente 9 años, y todos estaban siendo arrestados en ese momento. Y eso fue, no sé en qué año ni nada de eso. Pero sigamos con tu pregunta y respuesta. Así que solo por un segundo aquí. Bueno, vamos a... avanzar un poco en el tiempo respecto a esos 3 chicos en particular. Además de llamar a la policía, ¿hubo otras formas en las que terminaste interviniendo en sus vidas? Bueno, ambos chicos tuvieron una mala crianza, eran muy pobres. Y me hice amiga de ellos porque la situación en la que vivían era realmente mala. Así que caminaba mucho por el vecindario. Déjame ayudarte. Pero pasaba por donde vivían esos chicos. Y así fue como supe que vivían en un mal vecindario. Y me hice amiga de la mamá y el papá. Y les dije a esos chicos que si necesitaban un lugar donde quedarse en invierno y cuando llovía, podían venir a quedarse a mi casa. Así que me hice amiga de ellos. ¿Y por qué habrían necesitado un lugar donde quedarse? Vivían en la tienda de campaña y la compraron. ¿Alguna vez les llevaste algo? Llevé ropa de mi hijo. Regresemos a Tanner por un momento. Hablaste de que a Tanner lo dejaban fuera de su casa. ¿Con qué frecuencia veías eso? Mucho. No lo veía, él llegaba de la escuela y simplemente no podía entrar. Entonces tu hijo jugaba con él afuera. ¿Qué hacían? No. A veces Tanner venía y yo le daba un bocadillo, ya sabes. Y luego la abuela llegaba a casa y entonces él se iba a su casa. Ahora, sí sabes, ¿por qué nadie estaría en casa cuando él llegaba a casa? La abuela estaba trabajando. Ella trabajaba mucho. Bueno, tenía que hacerlo. Era la única que yo conocía que cuidaba a Tanner y al niño, al niñito. ¿Llegaste a conocerla? La vi unas cuantas veces. Estaba muy ocupada. Y cuando yo... La vi un par de veces. ¿Sabes quién más vivía con Tanner? Su hermanito y su abuelo. Bueno, hablaste sobre el hermanito. ¿Alguna vez viste a Tanner con su hermanito? Un poco. Lo llevaba de un lado a otro. Era como si lo llevara de un lado a otro, como lo típico que hace un hermano mayor. ¿Y cómo viste que trataba a su hermano? Era amable con su hermano. ¿Sabes si Tanner tenía su propio cuarto en la casa? Tenía un cuarto, pero no era su cuarto. Era el cuarto de su mamá, pero ella no estaba ahí. Pero luego, cuando ella llegó a casa, él estaba... tal vez 13, 14 años. Ella había estado fuera tanto tiempo. Y él tuvo que compartirlo con este niño pequeño. Y luego, cuando la mamá regresó a casa, él tuvo que irse a vivir al cobertizo. Y mi hijo estaba ahí abajo ayudándome a limpiarlo. Y mi hijo llegó a casa, dijo, mamá, es terrible. No puedo hacerlo. Porque mi hijo también tiene Asperger y ellos necesitan tener estructura. Vamos, mi casa estaba estructurada para mi hijo y cuando mi hijo vio eso se ponen así. No puedo hacerlo, mamá, no puedo hacerlo. ¿Nos ayudarás? Y yo dije, no puedo.
no tengo tiempo, cariño, no tengo tiempo para ayudar con eso, pero cuando no tienen una estructura adecuada y no está establecido para ellos, o si algo cambió, por ejemplo, si... Sigamos con preguntas y respuestas. Está bien. ¿Puedes hablar sobre tu hijo que tiene Asperger y sobre cómo Tanner es diferente? ¿Cuáles fueron algunas de las otras cosas que notaste sobre Tanner que te hicieron pensar que era neuroatípico? Tanner no era tan maduro. Era más joven de lo que indicaba su edad. Ahora, con el tiempo entonces, todo el tiempo que lo conociste siempre fue así. Él no Yes. maduró. ¿La situación con el tiempo afectó su amistad con tu hijo? Sí. Señor, ¿dejaron de juntarse? Eso no fue lo que pasó. Está bien, dígame. A mi hijo lo molestaron tanto en la escuela que en 7º y 8º grado estuvo bastante tiempo en la escuela alternativa. Y le gustaba la escuela alternativa porque era como el único y solo había 2 o 3 personas y sacaba muy buenas calificaciones y le iba muy bien. Así que saqué a mi hijo de la escuela pública y lo puse en una escuela cristiana. Y entonces ya no estaba tanto con Tanner porque hizo nuevos amigos. Está bien. Y que usted sepa, Tanner tenía muchos amigos. Oh no, señor, lo siento. Y hubo una ocasión en la que Jackie sugirió que los chicos tuvieran una fiesta de cumpleaños conjunta. Sí, señor. ¿Puede contarme sobre eso? Porque Tanner no tenía muchos amigos. Mi hijo era su amigo. Y Jackie notó que estábamos encariñados con la tía Hannah. Y se dio cuenta de que tenían el mismo cumpleaños. El de Tanner es un día antes que el de mi hijo. Pero mi hijo nació en el 89. Y ella trabajaba donde podía hacer pasteles. Así que dejé que mi hijo fuera y tuvimos una fiesta de cumpleaños en la casa de Tanner para ellos. No recuerdo el año ni cuántos años tenían. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió la fiesta? Estuvo bien. ¿Alguna vez viste a Tanner con una novia? Tanner tuvo su primera novia. No recuerdo cuántos años tenía y no voy a mencionar sus nombres, pero él estaba tan emocionado y la trajo para que la conociera. Él estaba feliz. Sí. ¿Y la música? ¿Viste que Tanner desarrollara un interés por la música? Les gustaba el rock cristiano. Hay diferentes tipos de música cristiana y a ellos les gustaba la música cristiana más pesada, tipo hard rock. ¿Dices que te refieres a Tanner? Mi hijo y Tanner, ambos tenían ese interés musical. Y luego Tanner consiguió una guitarra y él tocaba la batería, sí. Así que mi hijo con el tiempo iba al cobertizo. Y mi hijo quería una guitarra, así que le compré una guitarra a mi hijo. Y luego estaban estos chicos grandes, chicos mayores que Tanner y Herman. Estás bien. Está bien, solo sigue. Ellos saquearon y robaron sus guitarras y se metieron a la casa de mi hijo, nuestra casa, y robaron las guitarras de mi hijo. Y la guitarra. ¿Hablaste sobre las formas en que tu hijo y Tanner podrían comportarse de manera diferente? ¿Alguna vez viste a Tanner portarse mal? Nunca vi a Tanner portarse mal. Y mencionaste a la mamá de Tanner, ¿no lo cambiaron de lugar en ese entonces? ¿Tanner alguna vez te habló de su mamá? Sí.
Dijo que la extrañaba. Extrañaba a su madre, quería estar con su mamá. Y como madre de un niño con Asperger, ¿cuáles son algunas de las dificultades por las que tuviste que pasar? Ay, Dios. Como dije, está bien, ¿puedo dar un ejemplo, su señoría? Sí, por favor. Bien, entonces si les dijiste que íbamos a ir a comer pizza después de la escuela, y eso es en lo único que piensan todo el día, vamos a ir a comer esa pizza, ¿de acuerdo? Los recoges de la escuela y les dices, bueno, no podemos ir a comer pizza, vamos a ir a comer una hamburguesa. No quiero una hamburguesa, quiero pizza. Dijiste que íbamos a comer pizza, tal vez vamos a comer una hamburguesa. Nos invitaron, no quiero ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y luego esto. Molestia multiplicada por 100. Si tú, una persona normal, cambiaras los planes, estaría bien. Pero han estado pensando en esa pizza todo el día. Y no puedes cambiar la rutina así. No puedes cambiarla si dices... Mencionó que a su hijo en realidad le fue mejor en la clase alternativa. ¿Hubo recursos que le ayudaron a tener éxito? Sí, señor. ¿Qué tipo de cosas ayudarían? Simplemente estar en ese ambiente, en un ambiente más pequeño donde solo había 2 o 3 niños, ellos no pueden, les cuesta mucho trabajo en un lugar grande. Es muy difícil para ellos, no pueden, les cuesta trabajo comprender un grupo grande. Mi hijo, esa fue la única vez que mi hijo tuvo una fiesta de cumpleaños con alguien más. Ese fue su cumpleaños. Él no va a tener una fiesta de cumpleaños con nadie. El cumpleaños de mi papá y de mi sobrino es en agosto. Él ni siquiera quiso celebrar su cumpleaños con su abuelo o su sobrino. Era su día. Quiero hacerte una pregunta sobre ti. ¿Has estado involucrado en el ministerio carcelario? Sí, señor. ¿Puedes contarme sobre eso? Hice ministerio carcelario solo con las mujeres en el condado de Karen durante 5 años. Y también ministerio en la calle y ministerio con personas sin hogar. Todavía hoy sigo haciendo ministerio con personas sin hogar y ministerio en la calle. No podemos conformarnos al mundo, tenemos que renovar nuestra mente. No puedes conformarte al mundo, tienes que transformar tu mente hacia Dios. Y si dejas que Dios transforme tu mente, entonces las cosas pueden mejorar. Y si... La gente solo tiene que saber que Jesús puede cambiar tu mundo, Jesús puede cambiar tu mente y Jesús puede mejorar las cosas. Él puede y lo hará si lo dejas. Si lo dejas entrar, lo hará. Y Él puede. Déjame ver mis notas un momento. Incluso lo dejé entrar, está bien. Espera. Bueno, gracias, Shal. Aquí te dejo pasar. Gracias, señorita. Contrainterrogatorio. Sí, Sean. Déjame preguntarte, hablaste un poco sobre tu hijo. ¿Cómo está tu hijo ahora? Mi hijo ahora está madurando más ahora que nunca antes. Tuvo una crisis hace 1 año y medio y fue por una muerte en la familia. Y eso lo afectó mucho, no había comunicación entre él y yo. Si dices una palabra equivocada,
bloquea la comunicación. Pero mi hijo ya es mayor y ahora es más maduro. Él tiene 2 hijos que tiene que cuidar. Y son niños maravillosos. Mi nieto toca 3 instrumentos. Mi nieta es una excelente dibujante. Ella puede dibujar y pintar. Mi hijo, su esposa trabaja y él se queda en casa y ha cuidado a los niños desde que nacieron. Entonces su esposa trabaja, él está casado y tiene 2 hijos. Sí, señor. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Tanner Horner? Nos mudamos del vecindario en 2011 o probablemente en 2011. Entonces, ¿hace 15 años esa fue la última vez que lo vio? Sí. Señor, no, eso no es cierto. Vi a Tanner un día en la gasolinera y se me acercó y me dijo, hola, ¿te acuerdas de mí? Como lo haría un niño pequeño, y le dije, por supuesto, Tanner, me acuerdo de ti. Entonces, aparte de eso, no has tenido ningún contacto con él. En los últimos 15 años... Correcto, señor. Eso es un testigo. Lea el registro. Nada, su señoría. ¿Puede ser finalmente excusada? Sí, su señoría. Gracias. Señora,